porque nos habla de toda acción del ser humano, no nada más de un ser humano, sino de todos los seres humanos, que debe ir enfocada a la consecución de un bien. Y entonces los abogados tenemos que partir de lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es esa capacidad que tenemos los seres humanos de tomar nuestras propias decisiones. Y esta capacidad puede ir enfocada hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Y es aquí de donde se desprende de lo que es la ética, se desprende lo que es la axiología. La ética es el concepto genérico y la axiología es el concepto ya concreto porque nos lleva directamente al estudio de los valores. Doctor, muchas gracias, qué interesante, qué interesante. Y qué bueno que lo aclara, doctor, porque generalmente solemos confundir estas dos grandes ramas de la filosofía, lo que es la ética jurídica y lo que es la axiología jurídica. Sin embargo, ya nos ha dado usted una explicación muy, muy clara de lo que son estas dos grandes ramas de la filosofía. Precisamente hace un momento el doctor, el maestro Fernando Vázquez comentaba la cuestión de los valores, un servidor hablaba también de una formación en valores, pero muchas veces no sabemos qué debo de entender por valor. Es decir, yo puedo hablar de solidaridad, puedo hablar de amistad, pero ¿cómo? O de justicia misma, como lo acaba de comentar usted, pero ¿qué debemos entender por valor, doctor? ¿Qué es el valor? Muy bien. En mi concepto, el valor es todo aspecto positivo que surge del ser humano, que le va a permitir al ser humano como individuo realizarse en todos los campos de la vida. Y además de poder realizarse en todos los campos de la vida, le lleva a una verdadera convivencia social. Todo lo que tiene valor nos hace superarnos como personas y nos lleva a una convivencia. Lo que es un antivalor, pues es precisamente lo que destruye. El problema es cuando no encontramos los valores, sobre todo en las personas que los deben conocer y los deben manejar como parte de su vida diaria. Los valores, entonces, son los motores principales de lo que es una vida de justicia, que es lo que busca el abogado. Y finalmente, recuerdo a una vieja teoría que hablaba de la doble estándar valorativo, cuando hablaban o decían que había valores que eran medios y otros que eran fines en sí mismos, y uno de ellos era el derecho, un valor que es un medio para lograr el fin último, que es la justicia, que es un valor, que es un fin en sí mismo. Pero bueno, gracias, doctor. La verdad es que sí, tratar de conceptualizar lo que es valor es complejo. Y hablando de valor, doctor, ¿habrá una jerarquía de valores o todos los valores están en un mismo plano? Bueno, realmente es muy importante conocer la jerarquía de los valores, porque solamente así cada valor ocupará su lugar. Si nosotros modificamos o cambiamos esa jerarquía, destruimos todo. El doctor Raúl Gutiérrez Sáenz escribe un libro sobre la ética jurídica y él en este libro habla de una pirámide de valores. Yo he seguido ese lineamiento que él establece, pero he ido añadiendo algunas cosas que considero muy importantes. Tiene que haber una jerarquía, por supuesto, porque si nosotros empezamos a mezclar los valores, vamos creando los antivalores y destruimos en lugar de construir. En primer lugar, vamos a suponer que los valores los manejamos como una pirámide. En la parte superior de esta pirámide deben estar los valores morales. ¿Cuál es el valor más importante que se maneja dentro del derecho? El valor de la justicia. Y la justicia, en mi concepto, es, como dice Ulpiano, es el dar a cada uno lo que le corresponde. Su definición era justitia es honeste vivere, alterum non ledere, sum cuique tribuere. Y esto significa, la justicia es vivir honestamente,
no afectar los derechos de los demás y dar a cada quien lo que le corresponde. Y entonces aquí yo encuentro que la justicia la podemos considerar de una forma horizontal. Cuando dice la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, se refiere a la justicia vertical, que va de los jueces, de las autoridades judiciales, hacia el común de la gente. Pero sum quique tribuere sería dar a cada quien lo que le corresponde en una forma vertical. Alterum non ledere quiere decir no afectar los derechos de los demás. Y a esto yo le llamo la justicia horizontal, porque es la justicia que realizamos entre pares, que realizamos con los demás seres humanos. Si nosotros compramos un bien, tenemos que pagar su precio. Cuando pagamos el precio del bien que hemos adquirido, no estamos alterando los derechos de los demás, estamos siendo justos, pero como estamos en un mismo nivel, a esto se le llama la justicia horizontal. Sin embargo, nosotros nos encontramos con que esto se entiende, pero lo que no se entiende y parece que no se ha estudiado es lo que es la justicia vertical, dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, la justicia estaría en esta pirámide entre los valores morales. Para el derecho, el valor principal es la justicia. Para otras disciplinas va cambiando esto, porque, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la religión, bueno, de la Biblia, no de la religión en sí, sino de la Biblia, ahí se establece como el valor más importante de todos, el amor. Entonces tenemos que ir ubicando cuáles son los valores máximos que vamos a encontrar en cada una de las disciplinas de la vida. Después de los valores que llamamos morales o superiores, vienen los valores religiosos. Yo considero, esto no lo tiene Raúl Gutiérrez, pero yo considero que los valores religiosos son muy importantes porque la vida de un ser humano que no está ligada a un ser superior es una vida vacía. Y la prueba de esto lo encontramos en el número de personas que practican determinada religión. Por ejemplo, si quizás sepamos que la constitución más respetada y más obedecida en todo el mundo es el libro del Corán. Y parece que estoy diciendo algo bárbaro, ¿no? Pero lo que pasa es que el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, está por encima de cualquier otro valor, por encima de cualquier constitución política de cualquier país. Si nosotros vamos a Egipto o vamos a Turquía o vamos a cualquier otro país musulmán, vamos a encontrar que cada país tiene su propia constitución, pero por encima de ellos está el Corán. Y el Corán, que fue escrito por Mahoma, no ha cambiado. Y el Corán se sigue extendiendo y se sigue practicando. Encontramos ya musulmanes en todo el mundo. Yo decía en una de mis clases hace mucho tiempo que tendríamos que poner atención a los musulmanes porque como son tan migrantes y como son tan fieles a sus creencias, en un momento determinado van a ser una de las principales poblaciones del mundo y con una religión bien definida, con una religión muy especial. Entonces, los valores religiosos, que es el segundo nivel, son muy importantes. Cada ser humano tiene, aunque se diga ateo, tiene un ser superior a quien le reconoce lo que es y lo que tiene. Después de todos los valores religiosos están los valores humanos. Y en los valores humanos, que son los que practicamos únicamente los seres humanos, vamos a encontrar los valores noéticos o del conocimiento. El conocimiento es muy importante y por esa razón están las universidades, para ir desarrollando, junto con los otros valores, que son los valores morales y religiosos, los valores del conocimiento. Tenemos también los valores sociales, tenemos los valores económicos y tenemos también los valores de la belleza.
Estos serían los 4 valores que llamaríamos humanos, que son exclusivos y propios del ser humano. El abogado, pues debe ser una persona que debe desarrollar todos estos valores. El conocimiento es muy importante. ¿Quién mejor que un abogado debe estar siempre al día, puesto que las leyes cambian tanto? De repente nos encontramos con que nuestro propio sistema jurídico se ha reformado, pero nada más en la parte adjetiva, no en la parte sustantiva, y nos encontramos con que el abogado que no estudia, pues no puede trabajar, no puede progresar, no puede cumplir con su misión. El estudio es una parte permanente en la vida del abogado. Después tenemos los valores estéticos o de la belleza, y aquí encontramos nosotros que la belleza también debe formar parte de todos nosotros. ¿Qué ser humano no admira la belleza? Todos. Hasta en un escrito, hasta en una demanda, debe haber belleza. ¿Y qué es la belleza? Es orden. Hay escritos que nosotros vemos que no se entiende ni el que lo escribió, ni el que lo escribió entiende lo que quiso decir, y menos lo va a entender el que trata de leerlo. Debe haber belleza, y la belleza es orden, la belleza es armonía, y la belleza es el motor interior que tenemos todos los seres humanos. Entonces tenemos este otro valor que sería un valor humano. Y los valores económicos también forman parte de los valores humanos. La economía mueve al mundo, pero cuando la economía está por encima de los valores morales, pues el mundo se pone de cabeza, como lo estamos viendo. Y entonces tenemos que entender que todos estos valores deben estar en su propio lugar y que los seres humanos debemos conocerlos para poder practicarlos continuamente. Finalmente, tenemos los valores infrahumanos. Los valores infrahumanos podríamos decir que son aquellos valores que nosotros compartimos con los animales, que son los instintos, el instinto de nutrición. Los animales comen para satisfacer su hambre. Los hombres abusamos muchas veces de la comida y comemos de más, y por eso nos enfermamos y por eso tenemos tantos problemas de diabetes y de otras situaciones por el abuso del instinto de nutrición. No se diga el instinto sexual, ¿verdad? ¿Cuántos problemas trae a la humanidad el abuso del instinto sexual? Es bueno el sexo, pero en su lugar, en su tiempo y en su forma. También tenemos entre los valores infrahumanos, pues el instinto de defensa y ataque. Pero ahora vemos que están atacando a gente indefensa, que los están matando. ¿Por qué? Porque no se respetan los valores. El ser humano es quien más ha estado destruyendo esos valores. Entonces, para mí esta sería la jerarquía de los valores. Primero los valores morales, después los valores religiosos, después los valores humanos y al final los valores infrahumanos. Interesante, doctor, qué interesante. Y bueno, en este momento lo que comenta, me viene a la mente mil cosas. Podemos llevar esta charla durante mucho tiempo. Recuerdo aquel diálogo de Platón en el Fedro que se llama La alegoría del carro alado, donde precisamente la prudencia, la fortaleza y la templanza pues están puestas para lograr el máximo valor que sería la justicia. O aquel libro del Hidalgo, de Don Quijote de la Mancha, cuando le da consejos a su Sancho, al Sancho Panza, a su querido Sancho, y le dice: Sancho, y cuando toca impartir justicia, aparta tu mirada de la lágrima de la mujer hermosa y de la dádiva del rico, que si tuvieras que doblar la vara de la justicia, que sea la misericordia, que decía la Madre Teresa de Calcuta, que la misericordia es la justicia elevada al cuadrado. Que sea la misericordia la que lo haga, porque indudablemente todos los valores son iguales ante Dios. Sin embargo, a mi parecer, campea más la misericordia sobre la justicia. Y bueno, esto que nos platica usted, doctor, es fenomenal, y me vienen a la mente muchas ideas, y me pongo aquí a imaginarme mil cosas, doctor. Muy interesante la plática que nos está dando. Muchas gracias. Doctor, y bueno, a mí me surge ahora una pregunta. ¿Puede haber una axiología práctica? Es decir, ya comentamos algunas cuestiones de axiología, lo que la distingue de la ética jurídica,
el objeto de estudio o de la axiología serían los valores, ya nos platicó en relación con la jerarquía de los mismos, pero ¿podemos hablar de una axiología práctica? Yo considero que sí es muy importante, porque ¿de qué serviría tener por escrito todo cualquier tratado que fuera sobre la axiología, sobre los valores? La palabra axiu, que es una palabra griega, significa eso, valor. ¿De qué serviría tener tratados y tener pláticas sobre axiología si no lo llevamos a la práctica diaria? La axiología nació para actuarse, no para meditarse, sino para actuarse. Y nosotros entonces tenemos que entender que todos los días tenemos la oportunidad de practicar esos valores. Cuanto más en el mundo de lo que es el Poder Judicial o en el mundo del derecho, debe hacerse práctica todos los días la justicia y es llevar a la práctica diaria. La verdadera justicia es llevarla a la práctica. La axiología práctica es algo que nosotros debemos vivir. Miguel Bueno, un profesor de la UAM Xochimilco, maneja la axiología concreta. Pero si hablamos de la axiología concreta, que es muy interesante, la seguimos dejando en el papel. No la llevamos a la práctica. Por esa razón, yo considero, y eso lo incluí en mi libro de la axiología jurídica, yo considero que de nada sirve tener todo lo que queramos de información sobre axiología si no la practicamos. Debe haber una congruencia total entre lo que nosotros pensamos, entre lo que nosotros decimos y entre lo que nosotros hacemos. Cuando haya esa congruencia, entonces sí habrá valores llevados a la práctica. Voy a hacer un comentario, doctor, y si digo una barbaridad, usted me corrige. La verdad es que usted es aquí el maestro, el experto, y además mi maestro que tanto me enseñó, y el amor que le tengo a la filosofía y a todas sus ramas es gracias a usted, doctor. Y la verdad, una característica de los maestros es precisamente el amor que sus alumnos puedan tener sobre ellos. Un poquito, el comentario sería en este sentido, un poquito como lo comentaba usted en relación con Aristóteles, en la ética nicomaquea, que son los hábitos, es decir, más o menos, vamos a decirlo de una manera más coloquial, en las mañanas cuando me levanto, yo puedo elegir estar de buenas o estar de malas. Si elijo estar de malas, pues son vicios y eso pues me estropea la vida. Pero si yo elijo estar de buenas, pues voy a ser feliz, y eso que hago todos los días, si quiero la justicia, pues tengo que hacer justicia. Si quiero solidaridad, quiero hacer solidaridad, tengo que hacer solidaridad. Es decir, los hábitos son los que nos llevan a crear esas virtudes, y la virtud nos llevaría a ser feliz. ¿Algo así sería, doctor? Claro, sí, así debe ser, porque la virtud es la práctica continua del bien. La virtud se puede tener en una forma teórica, pero no sirve de nada. La virtud que funciona es la que se lleva a la práctica todos los días, y como usted dice, si nosotros queremos vivir este día bien, pues tenemos que poner todos los medios para que estemos de buenas y para que tratemos bien a los demás. Muchas veces la gente no tiene ninguna culpa de nuestras preocupaciones o de nuestros problemas personales. Y esos problemas, aquí me voy a meter un poquito en un terreno que no es muy el que estamos tratando, pero en estos días de pandemia es cuando más debemos poner en práctica los valores. Es cuando se nos está poniendo a prueba. Es un año sabático para poner a prueba nuestros valores. Y los valores empiezan con uno mismo. ¿Cuánto me aprecio yo mismo? ¿Cuánto aprecio mi salud? ¿Cuánto aprecio mi trato con mi familia? ¿Cuánto aprecio esta oportunidad, este día que se me da de vivir? Y entonces cuando nosotros empezamos a analizar todos estos aspectos, nuestra manera de ver el día se va a transformar. Y eso va a contagiar a los demás. Y ese contagio va a crear una buena epidemia. Necesitamos ese tipo de epidemias, de valores, de cosas
que hagan que el ser humano sea más humano. Y yo considero que sí, es muy importante lo que usted dice. Gracias, doctor. Doctor, la verdad es que aquí podemos estar todo el tiempo. Yo encantado y quedo absorto. Sin embargo, bueno, pues ahora sí que una última pregunta, doctor. ¿Cuál pudiera ser o cuál sería la importancia, cuál cree ser la importancia de la ética, de la axiología en la formación, en la construcción y el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho? ¿En qué radica la importancia de estas dos asignaturas, doctor? Bueno, es muy importante reconocer que hay partes vamos a decir, de los poderes de nuestro país que no están haciendo su tarea y que casi nunca la han hecho por pretextos muy grandes. Tendríamos que empezar con el poder legislativo. El poder legislativo tiene la gran responsabilidad de conocer realmente cuál es la situación del país, cuál es la historia del país, cuál es la cultura del país y cuáles son las necesidades de los ciudadanos. Pero nos encontramos que los legisladores dedican más tiempo a ver en qué forma se hacen más ricos, en qué forma obtienen más tajada, como dicen ellos, y no en qué forma van a ayudar a la sociedad. Tenemos legisladores de 21 años y quieren reformar la Constitución para que puedan llegar a una curul a los 18 años, pero no les interesa todo lo demás, no les interesa a quiénes y por qué están sirviendo a los demás. No les interesa que van representando a algún estado de la República, que van representando a un grupo que espera algo de ellos para mejorar. Y entonces el gran problema es el desconocimiento total que se tiene de la ley, y lo estamos viendo todos los días. Afortunadamente los medios de comunicación nos tienen al tanto, pero estamos viendo todos los días cómo en lugar de legislar, están peleándose por cuestiones partidistas que deberían desaparecer al ingresar tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados. Esas diferencias partidistas deberían desaparecer porque entonces estarían legislando para el pueblo, no para su partido. Y entonces encontramos nosotros que ahí es donde debe iniciar el verdadero cambio, en el poder legislativo. El poder judicial se ha ido actualizando, porque lo sabemos muy bien, se ha ido actualizando a través de la escuela judicial, a través de seminarios, a través de consultas y a través de la práctica diaria sobre todo. Pero también encontramos que a veces llegan situaciones anómalas, incluso ya mandadas por el Poder Legislativo al Poder Judicial. Yo siempre he dicho, ¿no? Dentro de nuestro sistema penal, procesal penal, tenemos los juicios orales. Y los juicios orales no han tenido el éxito que deberían tener porque primero se legisló sobre el derecho procesal antes de legislar sobre el derecho sustantivo. Y esto trae un atraso cuando menos de 5 años, porque ¿cómo voy a manejar una máquina si ni siquiera sé para qué sirve, si ni siquiera sé cuáles son las partes que la constituyen? Y cuando durante tantos siglos hemos pertenecido a la familia romana, entonces nos encontramos que de repente nos llevan a la familia sajona para poner en práctica los juicios, y esto trae muchas necesidades, trae muchas carencias, trae también muchos fracasos. Yo no juzgo el esfuerzo que se hace en el Poder Judicial, al contrario, lo he admirado, lo he visto, lo he seguido, pero sí me doy cuenta de que cuando se legisla sin conocer nada. Yo escribí un libro sobre la lógica jurídica con el sueño, iba a decir la intención, pero fue un sueño, ¿no? De darles a los miembros del Poder Judicial bases para legislar
y el libro fue sobre la lógica jurídica, y al final del libro escribí lo que se llama el perfil del legislador. Cuando di una plática aquí en el Congreso del Estado, no había un solo legislador, iban todos sus asistentes, que no eran abogados. Y un asistente debería ser un abogado, cuando menos para guiar a el titular, que puede ser de cualquier estrato social, pero sí deben tener una asesoría adecuada por la gran responsabilidad que tienen. Sin embargo, nada más había asistentes que no sabían nada de derecho. Y cuando terminé mi plática, pregunté si había preguntas y me dijeron, lo que usted ha dicho es muy idealista, no sirve para nada. Y lo que estaba presentando era el perfil del legislador basado en los estudios que he hecho sobre lo que debe ser un buen legislador. Y entonces, cuando uno ve esta respuesta, dice, ¿qué es lo que nos pasa, no? ¿Por qué no se trabaja en esto desde la universidad para que la vocación de un cargo como este sea realmente eso, un llamado con responsabilidad, no una oportunidad de hacerse rico? Excelente, doctor, excelente. Lo comentaba y lo repito, podemos pasar todo el tiempo aquí platicando, es un honor. Muchas gracias en nombre de nuestro rector, el maestro Fernando Vázquez, de la Escuela de Derecho Posgrado y Práctica Jurídica. Le agradecemos, ya lo decía el maestro, usted es nuestro padrino, y teniendo un padrino como usted, seguramente estas charlas van a tener o van a lograr el propósito que es la difusión de la cultura jurídica y forense. Doctor, no me queda más que agradecerle, realmente agradecerle todo su apoyo, esta charla que ha sido magnífica. Muchas gracias, doctor. Mi reconocimiento, mi admiración, mi cariño y mi amistad, doctor. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación de mi gran amigo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde y pues muchas gracias y pues los invitamos para nuestra próxima charla, que va a ser el próximo 4 de septiembre de 2020 a las 4 de la tarde, donde platicaremos sobre el proceso penal. Vamos a ver cuáles son los retos y las perspectivas. Y vamos a tener también dos invitados también de lujo, el doctor Jorge Gamboa y el doctor Rafael Ávila. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. Que tenga muy buenas tardes.